Es maestra en teoría legal y política por University College, London, grado para el cual obtuvo la beca Chevening 2015 otorgada por el gobierno británico. Ha participado en proyectos de investigación de temas de género, en estudios de opinión pública, así como en consultorías relacionadas con género, feminismos y derechos humanos. Comenzó a laborar en Gire desde 2012 y desde marzo de 2020 se desempeña como subdirectora. Bueno, en el primer tema, que va a ser violencia obstétrica y que va a presentar Melissa, va a comentar Pedro, que bueno, sobre todo para Gire, para las de Gire. Él es asociado fundador del Colegio de Bioética y abogado litigante. Y para el segundo tema de maternidad por sustitución o gestación por sustitución, va a comentar Ingrid. Ella fue coordinadora del Núcleo de Estudios en Salud y Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas por más de 20 años. Es autora de un libro y numerosos artículos relacionados con la técnica de reproducción asistida, especialmente sobre la gestación por sustitución. Actualmente retirada, sigue interesada en este tema, sobre el que sigue dando entrevistas y conferencias. Fue parte del grupo del Colegio de Bioética que redactó el Amicus Curiae entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, pues empezamos y tiene la palabra Melissa. Melissa, gracias. Muchísimas gracias, Asunción. La verdad, qué gusto ya conocernos después de tantos mensajes que nos estuvimos mandando. Y la verdad es un gusto y un honor estar con ustedes el día de hoy aquí en el Colegio de Bioética. El caso que les vamos a platicar desde Gire el día de hoy, la verdad estamos muy contentas desde un inicio con el proyecto y ahora ya con la sentencia que emite la primera sala por distintas razones, ¿no? Este es un caso que se resolvió relativamente rápido. Para aquellas y aquellos que son abogados, deben saber que para que un litigio llegue a la corte es bastante complicado, ¿no? Tenemos casos que llevan en la corte esperando resolución hasta 5 años y el caso de esta mujer fue relativamente expedita su resolución. Esperemos que así sean la mayoría de los casos que se resuelvan ahora en esta nueva época judicial, ¿no? De manera muy particular, este proyecto esta sentencia es un proyecto elaborado por la ponencia de la ministra Piña. Creo que esto es muy importante, dado que hemos visto que es una ministra que se ha ido encaminando, se ha posicionado como una voz feminista dentro de la propia Suprema Corte, y esto también desde Gire creemos que es importante reconocerlo. Y en este caso, de manera muy particular, estamos hablando de esterilización no consentida, ¿no? Desde Gire decimos esterilización no consentida, aun cuando en la sentencia se habla de esterilización femenina. ¿Por qué? Porque consideramos que el hablar de esterilización femenina no consentida es justo el seguir encaminando la discusión en un modelo binario, ¿no? Y nosotras desde Gire consideramos que tenemos que expandir esta discusión, ¿no? Entonces, para efectos de esta presentación me referiré a esterilización no consentida, ¿no? Es un asunto que se resolvió hace relativamente, si no mal recuerdo, fue el 26 de mayo que se resuelve este asunto. Y bueno, en la sesión remota, las y los ministros estudiaron el proyecto propuesto por la ministra Piña y es aprobado por unanimidad, ¿no? Lo cual también es de aplaudirse. Y vaya, se concede el amparo a esta mujer que nosotros representamos, a quien se le practicó una esterilización no consentida durante un procedimiento de cesárea en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? ¿Qué se resolvió? Antes de entrar a lo que dijo la Corte, me gustaría platicarles un poco acerca de la situación en la que se vio envuelta esta mujer, ¿no? Ella llevó todo su control prenatal sin ningún problema. Le dijeron vaya, que todo su embarazo había sido cursado sin mayor preocupación. Pero a partir de enero, que era su semana 38, empieza a tener un poco de dolor, se empieza a tener
empieza a salir líquido amniótico. Sin embargo, dentro del hospital le dicen, ¿sabes qué? No pasa nada, regrésate a tu casa, ¿no? Y ella así estuvo hasta que a finales de enero se empieza a sentir muy mal, ¿no? Entonces ya la dejan, entra al hospital, la dejan en urgencias por muy buen rato, hasta que al final su esposo y su madre le dicen a la persona encargada, ¿sabes qué? Mi esposa se le está pasando muy, muy mal, necesitamos ya que la pasen a una cama. Tras la insistencia de los familiares de esta mujer es que ella logra que la empiecen a revisar. Y vaya, ya sabemos toda la violencia obstétrica que viven muchas mujeres al momento de tener un parto. Y es ahí donde la médica que la atiende empieza a hacer comentarios acerca de la forma en la que esta mujer estaba llevando su parto, ¿no? Le empieza a decir que no estaba aguantando nada, que todavía no tenía la dilatación necesaria, en fin, un sinfín de comentarios. Y cuando ella empieza a manifestar que ella siente que el bebé ya no se mueve, que por favor ya le hagan una cesárea, la médica le pregunta, eh, tú y tu esposo ya han decidido qué tipo de método anticonceptivo van a tener, porque tú no sirves para tener hijos, ¿no? A lo que ella responde, no, 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 no lo hemos platicado. Ella sale de la sala de donde estaba esta mujer y habla con la madre y con el esposo, ¿no? Y al esposo le dice, ¿sabes qué? La mujer ya aceptó que se le hiciera una OTB y nada más necesitamos tu consentimiento, ¿no? Esto, por supuesto, era algo falso, ¿no? Porque como les comentaba, la mujer ni siquiera le había comentado a la médica que quería hacerse una OTB. Entonces, el esposo firma, obviamente bajo esta idea de que su pareja ya había aceptado este tipo de esterilización. Cuando entra la médica le dice, ¿sabes qué? Tu esposo resultó no ser un macho como la mayoría y aquí está para que firmes este consentimiento. La mujer ya en medio, o sea, estaba a punto de entrar a cesárea 5 minutos antes, firma, ¿no? Y bueno, es a raíz de esto que el caso llega a gire, gracias a, digo, afortunadamente el proceso de parto salió bien, la cesárea resultó, el bebé salió bien, no hubo sufrimiento fetal, entonces al menos eso estuvo bastante bien, ¿no? Pero entonces la mujer se da cuenta de todo lo que pasó, que se le realizó una esterilización forzada y busca a una de nuestras aliadas en los estados, ¿no? Entonces es así que llega el caso a gire. Nosotras presentamos un amparo justo alegando violencia obstétrica, tratos crueles, inhumanos y degradantes, eh, y justo la esterilización forzada a la que fue sujeta nuestra acompañada, ¿no? El juez de distrito nos niega el amparo, señalando que dentro del expediente médico se encontraba el consentimiento firmado, por lo que no podíamos hablar de una esterilización forzada, ¿no? Entonces es por esto que nosotras presentamos este recurso de revisión, mismo que es atraído por la propia Suprema Corte y es radicado a la primera sala por los asuntos que se estudian ahí, ¿no? Ahora bien, ya podemos pasar a hablar de lo que resuelve la primera sala, ¿no? Este proyecto, bueno, esta sentencia ya, que aún no se publica en la página de la Suprema Corte, consideramos que es un parteaguas. ¿Por qué? Porque se resuelve que a la mujer se le practicó justo una esterilización no consentida, porque su consentimiento para realizar este procedimiento no fue previo, no fue pleno, no fue libre y no fue informado. ¿Por qué? La Corte dice, la forma en la que se recaba este consentimiento, eh, podemos, gracias al expediente médico, sabemos que se recabó en un ambiente de estrés, de amenazas y de intimidación, ¿no? Y durante la labor de parto. Entonces, no se cumple con ninguna de estos cuatro supuestos que se tienen que tener para que podamos efectivamente hablar de un consentimiento, pues como les decía, previo, pleno, libre e informado, que es el consentimiento que se tiene que dar cuando se realizan este tipo de operaciones en nuestro cuerpo, ¿no? Además de esto, la primera sala determina que la esterilización constituyó violencia de género. ¿Por qué? Bueno, la sentencia señala que el personal médico actuó conforme a estereotipos de género, ¿no? Y que se decidió esterilizar a nuestra acompañada sin su autorización, justo a partir pues de una disminución en su capacidad de decisión en relación con su propio cuerpo, de su propio cuerpo. Entonces,
Aquí algo que me interesa mucho platicar con ustedes es que el propio proyecto, la propia sentencia señala que cuando estamos en este tipo de situaciones se puede llegar a replicar o muchas veces se replica este modelo patriarcal entre el médico o médica y la paciente, ¿no? Entonces aquí lo que la sentencia dice es, aquí tenemos también que evaluar las posiciones de poder que juegan en este tipo de cirugías, de operaciones, ¿no? Entonces, esto me parece que es un punto fundamental, que dentro de una propia sentencia de la Suprema Corte se reconozcan estas relaciones de poder, ¿no? Porque como ustedes bien saben, cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, nos referimos precisamente a esto, ¿no? Analizar el contexto para poder determinar si existen o no existen justo estas relaciones de poder que una juzgadora o un juzgador tiene que tener muy presentes para poder efectivamente impartir justicia, ¿no? ¿Qué más dijo la Suprema Corte? Se concluyó que, nuestra acompañada, que la mujer quejosa, fue víctima de violencia obstétrica institucional, ¿no? Esto también es algo muy importante, y se señala que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género que se expresa justo a través de un conjunto de prácticas deshumanizantes que son ejercidas precisamente en el ámbito de la salud pública, ¿no? Y que de manera muy específica en la salud reproductiva en este caso de las mujeres, ¿no? Y que se violan derechos tales como la autonomía, la libertad, la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, ¿no? Y aquí, de nuevo, me detengo un poco porque la Suprema Corte está, pues le da podemos decir que le da un visto bueno o un palomazo a la forma desde la que Gire funciona, ¿no? Nosotras desde Gire consideramos que el problema no es una médica, un médico, ¿no? El problema es la institución, ¿no? O sea, el problema es la forma en la que el IMSS está funcionando o el ISSSTE o vaya, cualquier institución. Estamos hablando de una falta de insumos, una falta de capacitaciones a las médicas, a los médicos. Entonces, aquí es algo que también desde Gire vemos muy bien, el hecho de que nuestro máximo tribunal hable de violencia obstétrica institucional y no de manera específica violencia obstétrica perpetrada por la médica tal, ¿no? Entonces, eso también es algo que nosotros aplaudimos de esta sentencia. Además de esto, la sala señaló que la mujer se encontraba en edad reproductiva, ¿no? Ella tenía 30 años cuando esto ocurre. Ella, durante todo el tiempo que estuvo llevando su control prenatal, no recibió en ningún momento consejería previa de manera amplia en términos justo de la normativa aplicable, ¿no? No tuvo tiempo suficiente para efectivamente valorar, para decidir sobre el método de anticoncepción permanente que se le impuso, ¿no? En este caso la OTB, la oclusión tubaria bilateral. Además, la sala advierte que bajo ningún supuesto de lo que tenemos en el expediente médico se podría haber determinado que había urgencia para la práctica de la esterilización, ¿no? No era necesario que se realizara en forma inmediata para preservar ni la vida ni la salud de nuestra acompañada, ¿no? Entonces, la forma en la que actuó el hospital en el que se atendió a nuestra acompañada, pues vaya, constituyó, ya sabemos, violencia obstétrica y violencia de género. Ahora, también algo que nosotras aplaudimos es la reversión de la carga de la prueba que realiza la Suprema Corte en este caso, ¿no? La sala determina que la mujer también fue víctima de otras formas de violencia obstétrica, no solamente la OTB, ¿no? Sino también este maltrato que les comentaba al inicio, las humillaciones que ella recibió durante su trabajo de parto, también dentro del trabajo de parto, y vaya, según, gracias a la robusta declaración que nosotras pudimos plasmar en los hechos en nuestra demanda de amparo, sabemos que también se vivió violencia obstétrica durante su etapa de posparto, ¿no? Esto porque, vaya, la mujer, como les comentaba, fue humillada, fue regañada, fue intimidada, fue agredida por el personal médico, cuando todas y todos sabemos que este no es la función de las y los médicos, o al menos es lo que nosotras no esperamos que sea su actuar, ¿no? No esperamos que las traten de esta forma. Sin embargo, sabemos, gracias a la ENVIRE, esta encuesta del INEGI, que vaya, la violencia obstétrica es una realidad de nuestro país, desafortunadamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los efectos de este amparo?
Justo lo que dice la sala es que con el objetivo de garantizar o de procurar la restitución de los derechos de nuestra acompañada, de la quejosa en este amparo, se ordena justo al hospital responsable que preste atención médica quirúrgica sin costo a la mujer, para que de manera, pues ahora sí, consentida, con un consentimiento, con las bases que ya se sentaron en la sala, vaya, un consentimiento pleno, previo, informado y libre, y si es médicamente viable, se le practique un procedimiento para revertir la esterilización, ¿no? En caso de que no sea factible, se le ofrezca la posibilidad de reproducción asistida y vaya, aquí se dice, esta opción puede ser practicada ya sea en el instituto o bien en una institución privada de salud con cargo al IMSS, ¿no? Entonces aquí ya también estamos viendo efectos restitutorios que en ocasiones previas no habíamos visto, ¿no? Entonces esto también es algo que aplaudimos en la sentencia de la primera sala y también se le instruye a la autoridad responsable para que proporcione a la mujer un tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en caso de que sea necesario, orientado en salud sexual y reproductiva, justo con el objetivo de resarcir la afectación en su esfera psicoemocional, ¿no? Esto también es muy importante porque, vaya, cada que nosotras tocábamos base de nueva cuenta con ella, pues sí, la afectación física fue tremenda, pero también la afectación emocional, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo, si bien ya es una línea que se viene construyendo por parte de la Suprema Corte desde años atrás, estamos viendo un entendimiento de lo que es la salud mucho más robusto, ¿no? Estamos viendo que la Suprema Corte, de manera muy específica en la primera sala, está entendiendo la salud también con sus componentes psicosociales, ¿no? Entonces esto también es fundamental. Y finalmente, se le ordena al IMSS elaborar y difundir una guía integral para prevenir y erradicar conductas que generen violencia obstétrica institucional, ¿no? Y señala que tienen que tener como ejes de contenido, digo, de manera nada más como lista, de manera enunciativa, pero no limitativa, el contenido se tiene que centrar en la perspectiva de género y en la obtención y generación de un consentimiento libre, pleno, previo e informado, ¿no? Eh, que este tipo de consentimiento se tiene que recabar a cualquier paciente que sea sujeto a tratamiento, sujeta a tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, justo derivadas de métodos anticonceptivos y planificación familiar, ¿no? Esto aunado a la realización pues de capacitaciones dirigidas justo al personal vinculado con el tratamiento e intervenciones quirúrgicas derivadas pues de una condición obstétrica, ¿no? Creo que esta sentencia es un parteaguas, es algo que la verdad es que nosotras aplaudimos. Vemos, desde un inicio vimos con muy buenos ojos el proyecto de la ministra Piña, ahora esta sentencia. Y vaya, esperemos que este tipo de denunciamientos por parte de nuestro máximo tribunal tengan un efecto en una disminución en el número y porcentaje de mujeres que viven violencia obstétrica en nuestro país, ¿no? Y creo que con eso terminaría mi presentación, Asunción. Muchísimas gracias, Melissa. Vamos a pasar al comentario de Pedro. No sé, nada más, no dar lugar a comentarios, pero a lo mejor si hay alguna duda concreta sobre lo que nos presentó Melissa, eso sí podría ser antes de pasar al comentario. Si no hay ninguna duda, pues entonces pasamos. Una muy concreta. Nina. La ubicación de la clínica, ¿en qué estado de la República? Está en Jalisco, Mina. Jalisco. Sí es. Ok. Gracias. Bueno, pues entonces, Pedro, tienes la palabra. Tienes Gracias. 10 minutos y un poco más. Ok, gracias. En un primer aspecto que me gustaría comentar, porque sobre esto puedo avanzar parte de la presentación, es que mandaron 2 documentos sobre la misma sentencia. El primer documento que yo leí es la parte de la sentencia que se sube en la página web de la Suprema Corte, que únicamente tiene la parte relativa a los derechos humanos y a la caracterización y definición de la violencia obstétrica y de la violencia de género.
Y hay un segundo documento que es, en ese orden yo lo leí, que es un proyecto de la sentencia integral que quiero pensar que en tiempo es el documento elaborado, pero no hay una desfase entre estos dos documentos, porque el documento que viene en Word, que tiene el texto de la sentencia, es poco desarrollado el corpus juris del derecho internacional, que se desarrolla de manera muy potente, muy novedosa, con muchas posibilidades en el proyecto que se sube en PDF a la página de la Corte. Y este sería el primer comentario, que es muy grato y creo que tiene mucha potencialidad este desarrollo que se hace en esta parte del proyecto en PDF sobre el corpus juris de los derechos humanos, que es aplicable al tema de la violencia obstétrica y de la violencia de género. Aquí, por una cuestión o un prurito técnico, me llama la atención que la Corte, de manera un tanto cuanto, en mi opinión muy reflexiva, equipara las normas oficiales mexicanas con este corpus juris de derechos fundamentales, cuando es sabido que las normas oficiales mexicanas, bueno, son actos reglamentarios que no tienen la jerarquía de los derechos humanos. Esta existencia de estos dos proyectos quizá explica lo que a mí en un primer momento me produjo una especie de desencanto, porque la sentencia, como decía yo, si bien es muy potente el corpus juris en términos de derechos humanos que se desarrolla, al momento de decidir la sentencia, en mi gusto, la Corte lo hace básicamente invocando la violación de las normas oficiales mexicanas. Entonces ahí hay cierta disonancia. Quizás explica por qué esta es la manera en que el proyecto original se resolvía la litis, y en este proyecto inicial no tenía este desarrollo del corpus juris, y quizá la Corte pareciera ser que se le olvidó adecuar en los efectos de la sentencia. Otra novedad grata es que la Corte en este caso rompe con el clásico formalismo de la procedencia del juicio de amparo. Inicialmente, en la primera instancia se había decretado el sobrecimiento que el juicio era improcedente, alegando la inexistencia de los actos. La Corte invoca el criterio de que ¿Perdón? La Corte invoca, perdón, me distraje. La Corte invoca el criterio de que una cuestión de fondo no puede ser invocada para decir la improcedencia. Tácitamente la Corte omite señalar, al menos en la sentencia, en la parte de la sentencia que yo leí, omite señalar las razones por las cuales tácitamente considera que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción 16 del artículo 61 de la Ley de Amparo, que determina que el amparo es improcedente cuando están consumados los actos de una manera irreparable. Tradicionalmente, esta consumación irreparable se había considerado desde un punto de vista, un criterio material, y pareciera ser, todo esto yo lo infiero, que la Corte ahora habla de una reparabilidad jurídica. La Corte dice sí se puede reparar, o sea, evidentemente el acto como tal no se puede revertir, pero sí hay una serie de cuestiones que pueden ser reparadas jurídicamente, y esto creo que también abre un gran potencial para que el amparo pueda ser utilizado para la violación de ese tipo de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos, porque un gran inconveniente era que cuando llegaba a la instancia del amparo, bueno, pues los actos ya se habían consumado de manera irreparable. Entonces creo que también está otra de las grandes aportaciones que tiene la sentencia. Les repito, bueno, en la ratio decidente de la sentencia, no sé si ya en el engrose, es muy probable que en el engrose se vaya a subsanar esta situación que les decía yo, que se decide básicamente en términos de la violación de las normas oficiales mexicanas. En los dos proyectos que yo leí no queda muy clara la parte esta de los efectos. Aquí hizo referencia a Melissa, que también me parece muy relevante. Seguramente será, fue cuestión, no sé si de la discusión o ya de conocer el englose. Otra de las cosas que me llama la atención, al menos en el proyecto Word, es que la Corte también abre todo un nuevo camino, diciendo que la posibilidad de la reparación puede ser a través de la promoción de un incidente de cumplimiento sustituto, o inclusive abre la puerta para que la parte quejosa, la mujer afectada, pueda promover alguna otra instancia o mecanismo de reparación. Creo que también esto le da un sentido novedoso, inédito a este tipo de amparos, y creo que sería de las grandes aportaciones que presentaría el caso. Aquí yo expresaría cierta curiosidad por conocer si, o cuál va a ser la vía que va a seguir
la quejosa y gire más allá de emprender este camino de reparación médica, de la posible reversión quirúrgica o de acceder a métodos alternativos. Quizá a mí sí me gustaría mucho conocer cuál se han pensado en algún otro tipo de reclamo judicial, ya sea promover un incidente de reparación sustituta o promover alguna reclamación patrimonial. Finalmente, otra de las cosas que en mi opinión la Corte deja ahí un tanto cuanto difusa es que pareciera ser que está ahí escondida la sentencia, la clásica discusión teórica en México sobre la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa de los actos. ¿Por qué? Porque la Corte habla hay momentos donde, bueno, se reconoce que hay un consentimiento, pero ese consentimiento fue obtenido de manera viciada y pareciera ser que la Corte de repente juega con una especie de inexistencia del consentimiento. A veces pareciera ser que la propia Corte lo caracteriza como un consentimiento con vicios que podría, y ahí habría que definir si estos vicios pueden ser convalidables o no pueden ser convalidables para efectos del tema del consentimiento en materia de salud sexual y reproductiva. Otra de los grandes aportes de la Corte es que finalmente la Corte en el tema genérico, el consentimiento informado, la Corte caracteriza y desarrolla bastante bien cuáles son los efectos del consentimiento informado y no solo como tradicionalmente lo había venido haciendo, que lo restringía a un tema de asunción de riesgos. Aquí estamos frente a un consentimiento informado bastante potente, desarrollado básicamente en términos de un reconocimiento restricto de la autonomía y la libertad de las usuarias de los servicios de salud, que yo creo que es una de las grandes aportaciones de la sentencia. Básicamente, en esto se consistirían mis comentarios. Muchas gracias, Pedro. Melissa, no sé si quieres hacer algún comentario a lo que dice para que después podamos comentar todos y después de eso pasamos. Perfecto, muchísimas gracias, Asunción. Precisamente justo con relación a esto que nos comenta Pedro de qué sigue, la verdad es que nosotros desde el momento en el que resuelve la sala nos comunicamos con nuestra acompañada y nos pidió tiempo, ¿no? O sea, justo nos dijo, le platicamos los efectos que podría llegar a tener esta sentencia y la verdad es que le movió muchas cosas en lo personal, ¿no? Ella ya estaba muy enfocada en que esto era irreversible, que iba a ser, que era un procedimiento que nunca iba a poderse revertir, y el hecho de que la propia Corte dijera, bueno, en caso de que se pudiese revertir, que se revierta, y en caso de que no, que se pueda generar un procedimiento de reproducción asistida, le movió muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotras seguimos a la espera de que ella nos diga si efectivamente, digo, nos da mucho tiempo el hecho de que el engrose de la sentencia todavía no se ha publicado. Sin embargo, aún no decide qué es lo que desea. Aunado a que hace un par de semanas se enfermó de COVID, entonces también nos pidió que la dejáramos descansar también para que pudiera tener pronta recuperación, ¿no? Nosotras, vaya, desde Gire siempre somos muy respetuosas de lo que nuestras acompañadas desean. Y pues sí, si ella quisiese que se iniciara el proceso de reproducción asistida, así se haría, ¿no? Pero pues sí, estamos a la espera de que nuestra acompañada nos defina. Ok, pues muchas gracias, Melissa. Entonces, bueno, ya tenemos los elementos básicos de este caso para comentar después. Pasamos al siguiente. Isabel, pues tú tienes la palabra para presentarnos el tema de la sentencia sobre... ¿Cómo la llamarías? ¿Cuál es el nombre que convendría usar? Dinos, gestación por sustitución, para ya, pues, si es que hay acuerdo en eso. Sí, gracias, Asunción. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y especialmente a Asunción por las gestiones y a Rodolfo por haber compartido el caso con el grupo o los casos. Sí, podemos pues iniciar con el tema del lenguaje, que sin duda de todos los aspectos complejos y controversiales que tiene este tema, pues este no deja de ser uno de ellos. En Gire en específico utilizamos gestación subrogada o gestación por sustitución de forma más o menos indistinta, que consideramos que ambos son adecuados desde una perspectiva de derechos humanos. El término que tratamos de evitar es el de maternidad subrogada.
específicamente porque creemos que a priori pues asume la maternidad básicamente de la mujer o de la persona que gesta. Entonces, entendiendo que uno de los aspectos que están pues a discusión en esta práctica tiene que ver precisamente con la afiliación, y también con la definición de maternidad relacionada con la gestación, el parto, etcétera. Consideramos que optar por nombrarlo gestación subrogada o por sustitución en lugar de maternidad subrogada, pues evita esa definición previa de pues un aspecto también que se discute sobre el término. Entonces, bueno, partiendo de eso, en este caso sobre gestación subrogada o por sustitución, que también así lo llama la Suprema Corte, decir un poquito también a manera de contexto, pues como saben, GIRE trabaja una amplia gama de temas relacionados con derechos reproductivos. Este tema en específico no es uno que históricamente hayamos trabajado de manera muy directa, excepto en ocasiones particulares, ¿no? En la intervención de GIRE en este tema ha tenido que ver mucho más con una reacción a intentos de legislación o reformas legislativas que regulan aspectos relacionados con el tema, no así que tengamos una posición proactiva porque esto se regule a nivel local, ¿no? La posición de GIRE proactiva tiene que ver con la necesidad de una regulación general a nivel federal, ya sea en una norma oficial mexicana o en la Ley General de Salud sobre reproducción asistida, pero en términos generales consideramos que mientras no haya esa regulación, no necesariamente es deseable o necesario que promovamos regulaciones locales sobre gestación subrogada en particular. Entonces, más bien hemos intervenido cuando estas regulaciones existen y también pues para cuestionar algunos elementos de las mismas. Esto sucedió en la Ciudad de México hace ya mucho tiempo que se aprobó una regulación sobre el tema que establecía, por ejemplo, que en el caso de un acuerdo de gestación subrogado por sustitución, la decisión sobre un aborto correspondería a los padres intencionales y no a la mujer. Entonces, por ejemplo, en este caso en específico, pues hubo una intervención directa de GIRE para cuestionar ese elemento de la legislación. Pues como ya sabrán algunas y algunos, en general es un tema desregulado en nuestro país, con excepción de 2 estados, Tabasco y Sinaloa. En el caso de Tabasco, que es el que tiene pues mayor visibilidad y en general donde ocurre la práctica con mayor frecuencia, existía una legislación que databa del año 97, era básicamente un artículo en el Código Civil que contemplaba la posibilidad del registro de un menor de edad resultado de un acuerdo de gestación subrogada. Entonces, no decía mucho más con respecto a quiénes pueden acceder a la práctica, qué tipo de reglas o de límites existían a ella. En realidad era una cosa muy minimalista que establecía esta posibilidad de registro si es que existía un contrato notariado. De aquí pues se derivaron diferentes tipos de problemas identificados con la práctica, que también responden a un elemento pues transnacional, internacional. Algunos países han prohibido la práctica y eso hace que se traslade también la demanda a otros más. Entonces en México identificamos pues un aumento de la cantidad de clínicas y agencias que ofrecían estos servicios en Tabasco, y el estado de Tabasco en particular pues hizo una reforma legislativa que fue aprobada y publicada en enero de 2016, básicamente con la intención de aportar pues mayores reglas del juego para casos en los que pues, se diera este tipo de práctica o acuerdo. Entre las principales, algunos de estos elementos desde GIRE los identificamos como positivos. Por ejemplo, se establece a partir de 2016 la intervención de un juez. Antes, como ya mencionaba, simplemente tendría que darse fe ante un notario público de la existencia de un contrato entre estas dos partes que acordaban una gestación. A partir de 2016 se establece la necesidad de que un juez pueda revisar estos contratos, lo cual consideramos particularmente importante también en cuanto a la intervención que puede tener el juez en términos del consentimiento de las partes, particularmente de las mujeres que acceden a esta práctica, y otro tipo de elementos de derechos humanos importantes. Hemos visto la experiencia que hemos tenido, también hemos revisado contratos de mujeres o de padres intencionales que llegan a GIRE con una petición concreta, cláusulas
pues extremadamente problemáticas. Por ejemplo, esta que ya mencionaba, que alguna vez se contempló en la legislación de la Ciudad de México, sobre que cuando hubiera algún tipo de problema con el embarazo, quien tomaría la decisión sobre una posible interrupción serían los padres intencionales y no la persona embarazada, lo cual pues es obviamente contrario a la autonomía reproductiva y además contrario a lo que ya ha establecido la Suprema Corte anteriormente, sobre que la decisión de un aborto pues es exclusiva de la persona embarazada. Entonces, bueno, tomando esto en cuenta, pues vimos de manera positiva este cambio, por ejemplo, con respecto al juez, pero sí introdujo algunos otros elementos problemáticos. Entre ellos, estableció que solamente las personas mexicanas podrían acceder a la práctica. Esto diría yo que es el principal cambio legislativo que se da en 2016. Esto se hace como respuesta a una pues, percepción, digamos, de que pues, los principales elementos problemáticos de la práctica tienen que ver con su aspecto internacional y que si estos se limitaran, digamos, a acuerdos llevados a cabo por mexicanos, mexicanas o personas, ¿no? Sin que intervengan agencias internacionales y sin que haya este aspecto transnacional, entonces se reducirían sus efectos nocivos. Entonces, esta es un poco la intención detrás, pero lo que se establece en concreto es que solo las personas mexicanas pueden intervenir en esto. También se establece, al menos de manera tácita, que quienes pueden acceder son parejas heterosexuales, o sea, se habla de padre y madre intencional, no se dice de manera explícita que estén excluidas parejas del mismo sexo o personas solteras, pero bueno, sí hay esta asunción. Y bueno, existen pues otro tipo de disposiciones relacionadas. GIRE en su momento pues envió comentarios al Congreso cuando se iba a discutir esta reforma y aprobarse. Más tarde, cuando se aprobó, también buscamos hacer incidencia con el gobernador y con la Secretaría de Salud del Estado, básicamente pues haciendo alusión a lo que veíamos problemático. Finalmente se publica esta reforma y pues unos meses más tarde se presenta una acción de inconstitucionalidad por parte de la entonces Procuraduría General de la República. Esto, pues a diferencia del caso que veíamos anteriormente, pues no es un caso de GIRE, ¿no? Esto es más bien un cambio legislativo en el cual hemos tenido pues diferentes tipos de intervenciones. Específicamente la acción de inconstitucionalidad pues fue algo que obviamente se presentó por parte de la PGR, en el cual pues GIRE no tuvo ninguna intervención. Coincidimos con varias de las preocupaciones plasmadas en la acción original, no con todas. Por ejemplo, uno de los elementos que se presentan por la procuradora tiene que ver con el requisito de gratuidad en este tipo de prácticas. Básicamente la reforma, la legislación de Tabasco nunca ha establecido de manera firme un requisito de que sea gratuito o altruista este tipo de acuerdos, ni tampoco de que se contemplen ciertas reglas para la remuneración. Básicamente guarda silencio sobre esto. La acción de la procuradora cuestiona esto y básicamente pide que la Corte responda estableciendo una necesidad de altruismo. Esta no es una posición que compartamos en general y en nuestra experiencia, más allá del aspecto de derechos humanos y de autonomía reproductiva relacionado con eso, hemos visto que pues en las situaciones ya prácticas que se dan, difícilmente no existe una remuneración. Simplemente lo que ocurre cuando esta remuneración está prohibida es que pues se da de manera clandestina, dejando en una mayor situación de vulnerabilidad a todas las partes. Entonces, bueno, pues básicamente se presenta esta acción de inconstitucionalidad. GIRE manda un amicus curiae en su momento, esto es en 2016, y el caso pues tarda varios años en resolverse por parte de la Corte y finalmente se discute apenas ahora en junio de 2021, ¿no? Sabemos que el colegio también envió una comunicación a la Corte. En general, durante este tiempo tuvimos, este también es un proyecto de la ministra Piña, tuvimos diferentes tipos de comunicaciones y de intercambios también de asistencia técnica con la ponencia en algunas dudas concretas que se tenían sobre nuestra experiencia básicamente jurídica con
con el tema. Y bueno, finalmente se tiene esta discusión la primera semana de junio. En este caso también estamos esperando el engrose de la sentencia. Digo, tenemos el proyecto y creo que es eso que revisaron, y en general creemos que no va a haber una diferencia muy sustantiva entre el proyecto, lo que vimos en las discusiones en esa semana y lo que veremos en el engrose. De los aspectos a destacar que existen en el proyecto y que hubo una coincidencia por parte de las y los ministros, creo que el primer aspecto importante tiene que ver con cierta coincidencia sobre la necesidad o una bastante coincidencia en el pleno o en la sala sobre la necesidad de regular la práctica. Como saben, esto es una práctica muy controversial en muchos sentidos, desde un punto de vista obviamente que bioético, jurídico, también feminista, pero yo diría que el principal o el primer punto de discusión antes de poder entrar a las discusiones más finas sobre el tema tiene que ver con si esta se regula de una u otra manera o se prohíbe. Y creo que algo a destacar de lo que vimos en la discusión de la Suprema Corte fue una coincidencia sobre la necesidad de regular. Ya ahí en cómo es que regulamos y qué límites establecemos y demás, puede haber grandes diferencias, pero bueno, sí el proyecto habla de manera muy importante sobre los efectos nocivos que pudiera haber de una prohibición absoluta. Sin dejar de reconocer pues las desigualdades que existen en la práctica, el potencial que pudiera haber de falta de consentimiento, etcétera, ¿no? Sobre otros asuntos que establece, el primero tiene que ver con invasión de competencias. Eso también es algo que desde GIRE hemos buscado pues visibilizar ya por varios años. Como existen algunos aspectos bueno, en general los aspectos de salubridad general relacionados con las técnicas de reproducción asistida son competencia federal y por lo tanto, pues lo que existe de ello en la regulación local, que esto es el caso de Tabasco, pero también en otros estados vemos lo mismo, algunos códigos civiles que hablan sobre diferentes técnicas que se permiten o no se permiten. Esto no sería materia pues civil, pero y por lo mismo tampoco es una materia local, entonces ahí existe una invasión de competencias pues que debe de resolverse y esto lo establece la Corte. También se habla sobre un requisito que está establecido en la legislación sobre la autorización del cónyuge de la mujer gestante para acceder a la práctica. Ahí hay un desarrollo interesante sobre pues todo el tema de autonomía reproductiva y lo que eso significa en términos del artículo 4 y la igualdad de género, el pedir esta autorización que se establece finalmente como inconstitucional. También otro aspecto importante tiene que ver con quién puede acceder a la práctica. Como ya decía, existe al menos existía esta discriminación tácita a las parejas del mismo sexo o las personas solteras que buscaban acceder a la práctica. La Corte también trata este tema y habla pues sobre cómo pues en atención al derecho a la igualdad y a la no discriminación pues no tendría que existir esta determinación. Y bueno, otro aspecto fundamental que pues no, como habrán visto si siguieron al menos la nota en medios, esto fue quizás lo que se llevó mayor atención. La Corte discute el tema relacionado con el pago o la remuneración que pudiera haber a las mujeres gestantes y lo que establece es que esto pues es facultad de cada estado determinarlo así. Entonces no es que tendría que existir un requisito o no es contrario a la Constitución que exista la posibilidad de remuneración. Esto más bien cada Congreso local al regular con respecto a la práctica podría establecer que se dé una remuneración por este tipo de servicio o bien que tenga que establecerse como altruista con sus diferentes disposiciones, o como es el caso de Tabasco, que lo deja de manera relativamente ambigua, y esto es algo que pudiera determinarse ya sea en una reglamentación o caso por caso en el contrato, etcétera. Entonces, básicamente no existe una obligación general de establecer que esto se dé de manera gratuita. Entonces, bueno, en términos generales, nomás para cerrar, decir que pues desde aquí estamos esperando el engrose de la sentencia también para entender exactamente qué efectos tendría, pero en términos generales, pues celebramos el proyecto y también la discusión que
que se dio en la Suprema Corte, y creemos que es un muy buen paso para al menos, no resuelve todos los aspectos, sin duda, y existen estos que tendrían que regresar al Congreso local de Tabasco y a los congresos, y existen también elementos pues de política pública, de legislación, que sin duda están pendientes en la práctica, pero que al menos es una muy buena guía que sirva como punto de partida para empezar a hablar del tema pues desde una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias. A ti, Isabel, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Ingrid, que va a comentar sobre el caso. No te escuchamos, Ingrid. ¿Ya? Bueno, pues voy a retomar algunos de los comentarios que ya se han emitido, porque realmente la sentencia es riquísima, muy compleja y da para abordar muchos temas. Se habla sobre le tocó a la Corte decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ciertos artículos del Código Civil de Tabasco, pero aprovecha para hacer realmente un estudio bastante serio sobre la gestación por sustitución. Sustitución y subrogada quieren decir lo mismo, pero como la gente no conocedora del derecho le es más difícil entender lo que es subrogada, sustitución es un término bastante más conocido. Algunos de los asuntos desarrollados por la Corte ya habían sido abordados con anterioridad. Sin embargo, aborda otros nuevos aspectos, sobre todo hace hincapié en hacer una reflexión profunda sobre la gestación por sustitución. Y esto es muy importante porque la decisión de la Corte va a influir definitivamente en decisiones posteriores del Poder Judicial, y esperemos que también influya en los legisladores de los estados o los locales a los que les corresponda legislar sobre este punto. Como aspectos muy importantes de la sentencia, señalo que por fin se le hace saber al Estado de Tabasco que existe en materia de gestación por sustitución, hay aspectos médicos que deben de ser regulados por la Ley General de Salud, y que los efectos de esos procedimientos tienen repercusión en el estado civil y en las relaciones familiares de los individuos. Luego, entonces, son legislaciones distintas las que tienen que abordar el tema. La legislación federal serán cambios en la Ley General de Salud y demás disposiciones sanitarias, y en los estados los códigos civiles. Pareciera que esto era tan obvio que no quedaba muy claro por qué el gobierno del estado de Tabasco había insistido en incluir todos los procedimientos médicos en su código civil. Ya cuando uno de los aspectos que fueron más criticados de aquella ley de gestación por sustitución que se elaboró en el Distrito Federal, también se había confundido y se quería regular los aspectos médicos. Pero ya desde entonces se había mencionado la necesidad de diferenciar entre unos aspectos y otros. Me gustó de la sentencia, que hace un buen análisis sobre derechos reproductivos, hace referencia desde luego a documentos internacionales ya por todos conocidos, como la Conferencia del Cairo, la Conferencia de la Mujer de Beijing, pero me gusta que en forma concreta se refiere a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a unas resoluciones de la misma Suprema Corte de Justicia que relacionen entre sí varios derechos para construir los derechos reproductivos. Los derechos reproductivos están compuestos del derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, pero también con el derecho a la salud, en especial la reproductiva, derecho a conformar una familia, a la privacidad de las decisiones reproductivas, a la igualdad y a la no discriminación, y a gozar de los beneficios del progreso científico. El documento no desatiende la perspectiva de género al resaltar la autonomía reproductiva de la mujer para que, desde su libre decisión,
acepte llevar un embarazo por encargo de unos solicitantes y entregar al menor que nazca cuando esta decisión concuerda con su proyecto de vida, sin que resulte necesaria la exigencia del consentimiento del cónyuge o del concubino, como está establecido en el Código de Tabasco. A favor de la igualdad, los ministros de la Corte encontraron un trato discriminatorio en el Código Civil de Tabasco al exigir que el contrato de gestación sea firmado por el padre y la madre contratantes, ya que redactado así el texto excluye y por lo tanto discrimina a los posibles contratantes que sean pareja del mismo sexo. La demandante en el juicio de amparo que dio lugar a la sentencia alegó una omisión legislativa por la falta de regulación de los aspectos económicos del contrato, es decir, por no mencionar si debe de haber o no un cobro por el servicio de llevar a cabo el embarazo y de entregar al menor. Sin embargo, después de un análisis del asunto, el tribunal concluyó que no existió omisión legislativa alguna, pues se reconoce que el derecho a cobrar o no por el procedimiento de gestación por sustitución le corresponde a la mujer gestante. Es ella la que se somete al procedimiento médico sin que este cobro vulnere los derechos ni de ella ni del recién nacido. 4. Afortunadamente, la sentencia que se comenta se aleja, y eso es muy de agradecer, del estereotipo de la gestación por sustitución como un contrato por medio del cual una pareja explota la vulnerabilidad de una mujer derivada de su condición económica o su falta de conocimiento sobre el tema. Y quienes lo hacen con el egoísta propósito de obtener un hijo y que coloca tanto a la mujer como al hijo en una situación de desprotección. En el documento que nos mandó Minas se sigue hablando sobre cómo estos procedimientos van en contra de la dignidad de la mujer y del niño. Creo que hay que abordar mucho este tema sobre la dignidad para ver si realmente afecta. Yo creo que de ninguna manera ni la dignidad de la mujer ni la dignidad del niño que esté por nacer. Por último, creo que el gran acierto de la sentencia es el reconocimiento de la falta de una política nacional que rija la aplicación de las técnicas de reproducción asistida. De ahí la imperante necesidad de que el Estado mexicano regule el acceso a la gestación por sustitución en su papel comprometido en la protección de derechos humanos. No legislar desprotege, no legislar produce clandestinidad, no legislar crea situaciones que se han llevado y que se han constatado a través de periódicos o de informaciones, de distintas informaciones, de la gran problemática que se genera la falta de legislación. Ahora, voy a decir lo que a mí me hubiera gustado que tuviera la sentencia. Primero, me hubiera gustado ver ya que es un estudio jurídico profundo, me hubiera gustado ver la clara diferenciación entre el procedimiento médico de implantar un embrión en el cuerpo de una mujer que puede ser o no la madre genética y el acto jurídico por medio del cual una persona o una pareja contratan a una mujer para que lleve a cabo la gestación de un embrión hasta el alumbramiento. Y al concluirlo, entrega el menor a quienes lo solicitaron. Yo me gustaría ver claramente que la gestación por sustitución es un contrato, es un acto jurídico para cuya realización se requiere de un procedimiento médico. Segundo, no encontré en el cuerpo de la sentencia, y me hubiera gustado verlo, ya que se trata de un estudio profundo sobre la gestación por sustitución, no se aclara cuál es el objeto de un contrato de gestación por sustitución. Los contratos tienen dos objetos los contratos. Siempre el objeto de un contrato es una conducta. Esta conducta puede ser dar o hacer. Ahí las preguntas vienen. ¿Es la gestación por sustitución un contrato de dar? Es decir, poner a disposición del otro contratante algo. Esto podría ser el útero. Por eso también se ha llamado la renta de útero,
o la renta de vientres. Incluso en la sentencia se vuelve a utilizar el término vientre, que es más bien propio de la veterinaria, de las ciencias veterinarias, porque los seres humanos tenemos, las mujeres tenemos útero, no vientres. Y entonces, si fuera un contrato de útero, quiere decir que ahí por eso se habla de que se está cosificando el cuerpo de una mujer. Se trata, y esto se dice mucho en la literatura contraria a la gestación por sustitución, se trata del cuerpo, al cuerpo de una mujer como un objeto sujeto a las reglas del mercado. Se mercantiliza el cuerpo de la mujer. Este supuesto resulta imposible, pues no se puede separar al cuerpo de la mujer el útero, pues por lo menos actualmente no puede llevarse a cabo. De manera que no podemos hablar de una renta de útero. Entonces el objeto del contrato sería entregar al menor, el objeto del contrato sería la entrega del menor. Si fuera este el caso, pues ¿cómo justificaríamos el proceso de la gestación y del alumbramiento? Desde mi punto de vista, más bien el contrato de gestación es un contrato de hacer. La mujer se compromete su capacidad reproductiva para llevar a cabo un embarazo y como consecuencia de esa gestación, la entrega del niño que nazca. Les voy a poner un ejemplo muy claro. No es lo mismo ir a comprar una casa que ir a contratar a un arquitecto para que nos construya una casa. Si voy a comprar una casa, el objeto del contrato es la entrega de la casa. Me va a mí, el vendedor me va a entregar la casa y yo voy a pagar por ello. En cambio, si yo voy y contrato a un arquitecto, su obligación va a ser construir una casa y entregármela cuando termine la obra. Entonces, ese es en las primeras fue un contrato que solo me tienen que entregar, un contrato de dar, y el otro es un contrato de hacer. Podemos, por lo tanto, decir que no podemos decir entonces que estoy contratando ni el objeto del contrato no es ni el cuerpo de la mujer, ni la mente del arquitecto, ni su inteligencia. Lo que estoy contratando es que realicen una obra y que me la entreguen una vez que está concluida. Si tienen alguna duda sobre esto, lo podemos platicar después. Ya entrada en gastos, a mí me hubiera gustado que la sentencia diera algunos lineamientos de cómo proceder a una regulación, a una buena regulación sobre gestación por sustitución. Dentro del cuestionario que hizo la ministra al Colegio de Bioética, venía esta pregunta en concreto. ¿Qué elementos podría tener una legislación que fuera correcta? Oye, Ingrid, pero podrías ir cerrando para que haya tiempo a comentarios de todos. 3 minutos. No, pues ya te pasaste muchísimo. Ya, bueno, entonces nada más rápido. Para evitar la vulnerabilidad de la mujer. Esta vulnerabilidad se evita con una buena regulación que equipare la igualdad de las partes dentro de un contrato. Que se le dé correcta información sobre cuál va a ser el procedimiento, que se le dé una correcta información sobre cuál es el precio que va a cobrar, de cómo va a estar protegida. La vulnerabilidad de la mujer se puede disminuir con pólizas que le garanticen el pago de responsabilidades en caso de que tenga algún problema de salud. Bueno, y por último, pues que se protejan a todos los derechos de las personas que estén involucradas en el procedimiento. Eso es todo. Excelente, Ingrid, muchas gracias. Isabel, no sé si tú quieras comentar algo de lo comentado por Ingrid y ya pasar después a la discusión general. Sí, gracias, Asunción. Muy rápidamente, solamente, bueno, agregar un elemento que olvidé mencionar. Todo el tema de nacionalidad no fue tratado por la Corte en esa discusión relacionada con la acción de inconstitucionalidad. Parecía en algún momento
que sí se iba a tratar esta prohibición para que personas no mexicanas accedieran a esto. Finalmente no se hizo. Sin embargo, esa misma semana se tuvo una discusión en la Corte relacionada con un amparo presentado por una clínica, no recuerdo si es clínica o agencia de reproducción asistida en Tabasco, que justamente cuestionaba el aspecto de la prohibición para no mexicanos. Y en ese sentido, lo que estableció la Corte, que también estaríamos en espera de la sentencia y demás, pero bueno, preliminarmente, es que esta sí es una disposición discriminatoria. Esto es en la misma línea del trabajo que lleva haciendo Gire con respecto a este tema. Quizás existe la intención de limitar quién accede a esta práctica en el sentido de su aspecto transnacional, pero si esta es la intención, entonces lo que tendrá que establecerse es un requisito de residencia o residencia habitual de las personas y no uno de nacionalidad como tal, porque pues deja fuera a las personas que no son mexicanas, pero que habitan en México y que por lo tanto no podrían acceder. Entonces, también vimos, pues habrá que ver exactamente cómo es que eso se traslada en legislación, en política pública y cómo sale la sentencia, pero vimos con muy buenos ojos también que al menos la Corte pudiera dar las primeras guías sobre este tema de la nacionalidad, que sin duda es muy controversial. Y solamente decir en relación con esto que la doctora Brena delineaba sobre la gestación como un servicio y no como el contrato de un objeto de la entrega de un menor y demás, decir que en Gire sí coincidimos con esta percepción, pues es un contrato relacionado con un servicio de gestar, y creo que haciendo referencia a esta analogía que hacía con respecto al arquitecto, decir, en esos casos en los cuales se hace el contrato con un arquitecto, no hay hay una intención de que se haga esto para entregar una casa, pero no necesariamente se termina entregando la casa, ¿no? Entender que estos son contratos complejos que no necesariamente van a tener como resultado el nacimiento de un menor que finalmente sea hijo de los padres intencionales. Que esto, como saben, es uno de los aspectos muy ricos, pero también muy complejos de la gestación por sustitución, y tiene que ver también con estas decisiones que pudieran tomarse, si bien se firma un contrato, si en algún momento del embarazo pues se desea interrumpir ese embarazo, que exista la libertad de hacerlo por parte de la mujer gestante sin que haya una consecuencia, digamos, porque hubiera habido una obligación de entrega. Y pues también con respecto ya al nacimiento del menor, existen diferentes, y hemos visto ya en la práctica diferentes tipos de controversias que pueden tenerse con respecto a padres intencionales que finalmente ya no desean hacerse cargo, en fin, ¿no? Entonces todo el tema de filiación una vez que se tiene el nacimiento, pues también es otro aspecto que queda por definir. Bien, gracias. Pues abrimos la discusión para cualquiera de los dos temas. Rodolfo. Luego Mina. No te escuchamos, Rodolfo. A ver, ¿ya? Ya. Bueno, a Melissa y a Isabel, felicitaciones. Realmente me da mucho orgullo que Gire tenga personas como ustedes, realmente, y que estén haciendo este trabajo tan meticuloso y tan inteligente, ¿no? Así que felicitaciones realmente, y a Rebeca, que sé que está muy al tanto de todo lo que está sucediendo ahorita mismo también, así que y me da mucho gusto. Dos cositas nada más. En la plática, Isabel, no escuché nunca hablar del interés superior del menor. Y me parece que este es un punto que en la sentencia también se señala, y se señala con mucho énfasis, y me parece que sí hay que abordarlo con mucho cuidado, ¿no? Y el otro punto es, no me quedó muy claro, yo entendí en la sentencia de que finalmente el aspecto oneroso quedaba en la decisión de la mujer, es decir, si la mujer decide que esto sea altruista o no, finalmente va a depender de ella. Y esto en atención al libre desarrollo de la personalidad de la mujer. Entendí mal porque no sé si lo que dijiste es que esto quedaba a criterio local de cada estado y finalmente no importaría mucho lo que la mujer decidiera en este sentido. Es decir, si la mujer decide que no sea altruista y se le pague o se le dé una remuneración,
pues habrá que hacerlo. Es una decisión de ella. Y esto me lleva al concepto que quizás valdría la pena también enfatizar, que es que ya desde Artavia Murillo está muy bien desarrollado, es el libre desarrollo de la personalidad en términos doble, es decir, el libre desarrollo de la personalidad desde el punto de vista negativo significa salvaguardar la privacidad de la mujer, en este caso, y en el aspecto positivo, la autonomía de la persona. Pero no confundir autonomía con privacidad. Yo creo que este aspecto de privacidad es muy importante. Soy dueña de mi cuerpo y yo hago lo que creo que deba de hacerse con mi cuerpo, haciendo valer ese derecho de privacidad. No sé qué pensarías, Isabel, pero bueno, también quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con Ingrid, me gusta la analogía con el arquitecto, pero ciertamente me parece que el punto que pone Isabel de que puede no llegar a término y que haciendo valer el derecho a la privacidad puede una mujer decidir interrumpir el embarazo, y esto es uno de las grandes decisiones que debe de protegerse de la mujer, me parece que rompe con tu ejemplo, Ingrid, pero me gustó mucho la distinción entre dar y hacer. Isabel, ¿tú quisieras comentar algo y pasamos con los otros que quieren comentar? Sí, gracias, Asunción. Gracias, Sí, efectivamente la sentencia desarrolla asuntos importantes en relación con el interés superior del menor que omití comentar. Específicamente se discute con respecto al caso en los cuales se diera la muerte o la incapacidad por parte de los padres intencionales para hacerse cargo del menor. Lo que establecía o lo que establece la legislación actual es que en esos casos entonces quien tendría la filiación es la mujer gestante. Entonces ese aspecto en específico se discute por la Corte, y lo que se establece es que no tendría que haber una regla a priori en este sentido, sino que más bien sería algo que se determinaría caso por caso en atención al interés superior del menor. En términos generales, lo que ha desarrollado la Corte anteriormente con respecto a temas de reproducción asistida es todo este tema de la voluntad procreacional y la importancia en casos de reproducción asistida, así como en casos de adopción, de pues, sí, la voluntad procreacional de padres que quieren actuar como padres sociales, aunque no lo sean biológicos, y eso también refiere a la Corte que sería importante a tomarse en consideración como primera regla, digamos, en estos casos, pero que en casos particulares que así lo meriten, pues se haría o se tendría que hacer un análisis caso por caso. Entonces, sí, sin duda, este es un elemento importante. Y sobre la segunda cuestión que mencionabas con respecto a la gratuidad, lo que se establece de manera específica, sí tiene el proyecto y esperamos que la sentencia un desarrollo bien importante en relación con la autonomía reproductiva de las mujeres y este derecho a la privacidad. Sin embargo, en este tema específico, lo que se discute no es tanto la decisión individual, digamos, de la mujer sobre pedir una remuneración o no, sino la facultad del Congreso, en este caso de Tabasco, para establecer la gratuidad o más bien la obligación para que esto sea altruista, o bien poder dejarlo de manera ambigua o remunerada. Entonces, realmente esa es la materia que trata en esta ocasión la Corte, y entonces lo que establece es que en este caso el Congreso de Tabasco está facultado para no establecer una determinación a priori tampoco, y que en futuras ocasiones pues los congresos podrían en este mismo sentido establecer o no la gratuidad, más allá de que ya en casos particulares pues obviamente que la decisión de la mujer ahí tenga que ser tomada en cuenta, pero la cuestión tiene que ver más con este aspecto legislativo, digamos. Muy claro, Isabel, gracias. Mina, tú querías, Mina, tú. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Bueno, sí, yo quiero decir varias cosas. Ingrid hizo mención al documento que yo mandé, que es un documento no mío, sino del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Y lo que dice aquí específicamente, porque creo que la interpretación que hizo Ingrid no quedó muy clara, dice desde la perspectiva española, que es distinta a la que se tiene en países donde las diferencias sociales son tan marcadas, como el caso de India, de Tailandia, o que puede ser el caso de México también.
Aquí dice, admitir el libre acceso a la gestación por sustitución en España abre las puertas a situaciones de explotación de la mujer y del niño nacido mediante esta vía. Entonces, solo para precisar lo que dijo Ingrid. Ahora, desde mi perspectiva, yo creo que estamos omitiendo una parte fundamental de todo este proceso, que son las agencias intermediarias, porque en realidad no es una vía directa la que establecen los comitentes con las mujeres dispuestas a gestar para ellos. Hay toda una serie de intermediarios e intermediarios con ánimo de lucro. Eso está sucediendo mucho y prácticamente en todas partes, a excepción de aquellos en los que la gestación por sustitución es de carácter altruista. Toda esta cuestión de la intervención del dinero, de comprar una serie de funciones, la función de gestación de la mujer, que no es simplemente alquilar un útero, sino influir sobre el cuerpo y la vida de la mujer durante todo el periodo de la gestación e incluso durante el periodo previo a la gestación, cuando se intenta implantar el embrión y que muchas veces no se logra implantar a la primera, que requiere de otros esfuerzos, que alarga el proceso y que incide en la salud de estas mujeres. No estamos hablando de incubadoras, estamos hablando de seres humanos que están poniendo al alcance de otros su capacidad de gestación, y un embarazo tiene muchos riesgos, tiene complicaciones. Estamos hablando de algo más complejo que un 2 más 2 igual a un bebé que se entrega a los comitentes. Yo creo que hay que ser más precisos en toda esta concepción e incorporar a todos los participantes, no dejar de lado a las clínicas y a las agencias. Y, por último, atender a ejemplos que pueden ser muy cercanos, como el caso de la India, como el caso de Tailandia, donde se permitió la gestación por sustitución. No solo se permitió, se promovió como medicina, como turismo médico durante mucho tiempo. Y tengo aquí un dato que es muy interesante para quienes dicen que esto no es una cuestión de compra y venta. Pero Mina, yo creo que ya dejaste el punto claro. Vamos a escuchar para que nos dé tiempo a los que pidieron la palabra. Perfecto. Nada más un dato. La Confederación de la Industria India, en el año 2012, dijo que el mercado de la subrogación ascendió a 2.000 millones de dólares, 2.3 mil millones de dólares en ese año, tras la gestación de 25,000 niños. Entonces, cuidado con la parte que es negocio, cuidado con la parte que tiene que ver efectivamente con el riesgo de la explotación de la mujer y del niño nacido por esta vía. Cierto, muy cierto. Ingrid, ¿tú querías comentar al respecto? A ver si estoy de acuerdo con Rodolfo con que a la sentencia le faltó hacer un desarrollo más amplio sobre lo que es la libertad reproductiva. Y si pueden ver el amicus curiae que nosotros mandamos, tuvimos un largo párrafo sobre la libertad reproductiva, pero bueno, no fue tomado en cuenta. Estoy de acuerdo con Rodolfo. En cuanto a las similitud entre un contrato con un arquitecto para que me construya la casa y comprar una casa, bueno, era nada más para, obviamente no estoy equiparando los dos contratos.
Lo único que estoy haciendo es la diferencia en cuáles son los objetos del contrato. En uno es el objeto del contrato es dar, y el otro, el objeto del contrato es un hacer. Yo es lo único que quería hacer con esta similitud. Ahora, desde luego, también el arquitecto en algún momento determinado puede decir, no continúo con la obra, ¿verdad? Ahí está su obra y se la dejo y me voy, ¿no? Entonces, bueno, también me hubiera gustado, bueno, era la parte final de mi presentación, creo que sí se hace énfasis en la sentencia, en la situación de la gestante, claro, porque además eso era el motivo de la demanda, pero sí me hubiera gustado ver más un desarrollo sobre el interés superior del niño. No solo en cuanto a si en el caso de que fallezcan quienes estuvieron son la madre genética, a quien le corresponde la patria potestad y demás, que bueno, eso es un asunto de familia que podríamos ver en otro de nuestros seminarios, pero sí, la protección del interés del menor desde el momento en que se inicia el procedimiento, creo que ahí podría o me gustaría ver una protección del menor desde ese momento para cualquier contingencia de tipo médico que se presenten desde el momento, desde la gestación o en el momento en el que nace. Oye, yo creía que le ibas a contestar, es que ya había pedido la palabra antes Pedro, entonces... Bueno, y que nada más también falta la protección de los comitentes, punto. Muy bien. Pedro, queda pendiente la observación de Mina, pero quisiera darle la palabra a los que la han pedido y a lo mejor después Isabel también puede comentar sobre esta observación importante. Pedro. Parafraseando a Ingrid, de las partes que le hubiera gustado, a mí me hubiera gustado y creo que la Corte nos queda de ver en esta parte, tanto la sentencia como la discusión que se dio en el pleno que seguí. Hay dos aspectos que a mí me hubiera gustado que la Corte entrara. Uno, el tema de los efectos que podría producir la clandestinidad de las prácticas de reproducción asistida. Creo que la Corte lo decide en términos demasiado fácticos y poco normativos. De igual manera, creo que la Corte desestima casi tácitamente la oposición de los grupos feministas que sostienen que debe prohibirse la reproducción asistida por instrumentalizar el cuerpo de las mujeres. La Corte toma un partido a favor de la permisión, pero creo que le faltó discutir ambos temas en clave de derechos humanos. Gracias. Pat, ¿tú querías comentar algo antes? Luego Melissa, no sé si Ricardo, porque pusiste el dedo así, no sé si era de que estabas de acuerdo con... Ok, luego Ricardo y luego Melissa. Pat. Yo quería hacer dos comentarios rápidos que no tienen que ver con procesos legales ni la judicialización que se hace del asunto. Uno tiene que ver con el uso de términos. Y yo considero que la violencia obstétrica y yo entiendo el uso del término de manera performativa como algo malo, indebido, que no debe de suceder. Lo mismo pasa con la obstinación terapéutica y el uso del término de encarnizamiento terapéutico. Eso, desde mi punto de vista como profesional de la medicina, me genera inquietud, me molesta, pues, porque tal pareciera que en la escuela de medicina hay una materia que se dedica a enseñarnos eso. Y eso, pues, no, evidentemente que no existe. Esos términos de violencia obstétrica, encarnizamiento y eso, se circunscriben en un concepto que me parece que no se usa y deberíamos de usarlo, que es de mala praxis. Finalmente, de lo que se está hablando es de una mala práctica en el ejercicio de la medicina. Al no tratar bien a los pacientes, no nada más desde el punto de vista de lo que requieren desde el punto de vista biomédico, pues terapéutico, sino en cuanto al trato que deben de recibir.
y la mala praxis está calificada dentro de nuestras leyes. Entonces, y nunca veo que se lleve por ese lado este tipo de temas. Y nomás el otro comentario es con respecto al primer caso, es un claro ejemplo de cómo hemos desarrollado el concepto del consentimiento informado de una manera errónea en nuestro país, dándole la preponderancia como un documento legal, administrativo, burocrático, en donde se propicia la elaboración de un formato escrito, firmado, y no se le ve como un proceso de relación que debe de establecer los médicos, las médicas con los pacientes, y al revés también, los pacientes con el equipo de atención de la salud. La gran mayoría de los problemas, y este es un ejemplo el que pusieron hoy, derivan de una mala relación entre los pacientes y sus médicos o sus médicas. No le explican, no le hablan, no le dicen qué es lo que va a pasar, no platican con ellos, no establecen una relación. Y esto está dado mucho por el sistema administrado de atención médica que predomina en nuestro país gracias al Seguro Social, al ISSSTE y sus sucedáneos, y si nos descuidamos, ahora también con el INSABI. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Pat. Ricardo, después Melissa y también Isabel, y quizá estaremos cerrando. Ricardo. Yo quería comentar mucho en el sentido de lo que acaba de decir Patricio, y Ingrid lo mencionó también cuando dijo que habría que distinguir con más claridad la acción médica de la acción jurídica. Y quiero poner un ejemplo. En el caso de hacer una ligadura de trompas, una esterilización sin consentimiento informado, cuando el paciente o la paciente no está en condiciones de dar el servicio. Me vino a la memoria lo que yo viví hace muchos decenios en mi curso de ginecología cuando estudiaba medicina. No digo cuántos decenios han pasado de eso. Y lo único que yo asistí a 3 o 4 partos, disque ayudando en el Seguro Social. Me tocó ahí esa materia. Y uno de los partos no fue parto, fue cesárea. Y el ginecólogo, en cuanto nació, se extrajo al bebé, casi nada más mencionando a los que estábamos ahí, le voy a ligar las trompas porque esta mujer es su 7º embarazo y es la 3ª cesárea. Y por supuesto los métodos anticonceptivos en esa época pues ni existían, creo. Y la ligó. Y eso no se me olvida porque el médico dijo, si yo no, dada esta situación y su situación familiar de gente que va al Seguro Social, esta mujer se va a embarazar dentro de 1 año, va a estar muerta porque no va a soportar el siguiente embarazo. Entonces ese sería un caso, con un poco lo que mencionó Patricio, sin consentimiento informado, imposible de obtener, pues el médico tomó una decisión. Y en mi opinión, retrospectivamente, pues a mí me parece que ese médico hizo muy bien. Pero ¿qué hubiera pasado si luego la mujer se entera y trata de demandar al médico? No sé ahora cuál es la situación en casos de este tipo. Nada más. Muchas gracias. Yo creo que eso se podía haber discutido antes, pero bueno, no sé. Eso es lo que estamos defendiendo, pero
Melissa, Isabel. Muchísimas gracias, Asunción. Nada más es algo muy puntual. Como ustedes saben, ahorita con relación a lo que se discutió de gestación subrogada, fue una acción de inconstitucionalidad presentada por la entonces Procuraduría General de la República, ¿no? Pero también, como ya adelantaba Isabel, esa misma semana se discutió también un amparo en revisión, de manera más específica, el amparo en revisión 129/2019, que fue promovido por Fertility Center Tabasco, una empresa, una agencia que justo está radicada en Tabasco, en donde ahí la propia Suprema Corte aborda esta discusión que ya se está teniendo ahorita en el grupo, ¿no? La Corte establece que el artículo 380 bis 4, fracción cuarta del entonces Código de Civil de Tabasco, donde se dispone que resultará nulo el contrato de gestación en el que intervengan agencias, despachos o terceras personas. Ahí la Corte señala que resulta violatorio a la libertad de comercio prevista en nuestro artículo 5º constitucional. Esto porque se trata de una prohibición absoluta y sobreinclusiva que incide en la libertad de comercio de justo esta persona moral que presta sus servicios a quien así lo solicite, ¿no? Nada más era hacer esa precisión y también les podríamos compartir este proyecto que ya es sentencia con todo el gusto. Gracias, muchas gracias. Isabel. Gracias, Asunción. Pues yo nada más también rápidamente hacer referencia a estos últimos dos comentarios relacionados con el tema de violencia obstétrica y esto que ya mencionaban de situaciones que podrían establecerse como mala praxis o negligencia médica. Decir que desde GIRE, como ya mencionaba Melissa en su exposición, el foco que hemos querido poner en este tema justamente no es individual, digamos, sabemos que existen estos mecanismos y ante este tipo de casos existen diferentes mecanismos jurídicos normalmente punitivos y normalmente enfocados en la persona, en el individual. Existen procesos penales que se pueden llevar a cabo. La esterilización forzada en particular es un delito en la legislación de varios de las entidades federativas. Y sin embargo, sin dejar de reconocer que existen estos casos de corte individual que en ciertas situaciones quizás sí ameritan procesos de responsabilidad patrimonial o de otro tipo, en realidad el foco que queremos poner es en el aspecto estructural del tema, ¿no? En la responsabilidad que hay por parte del Estado y no así o no exclusivamente de médicos o médicas en su carácter individual para atender este tipo de temas, pues que son de carácter histórico, estructural y tienen que ver con temas de desigualdad de género y no solamente pues con decisiones, como ya decía, de carácter individual. Entonces, en ese sentido vemos que hay un gran valor de utilizar o referir este término de violencia obstétrica que se refiere a una violencia institucional que tiene que ver con una multiplicidad de factores y no enfocarnos de manera particular solamente en el actuar de personal de salud en específico. Entonces, bueno, pues decir eso y reiterar también nada más para cerrar con nuestra disposición para participar pues en cualquier tipo de discusión futura. Digo, ya salió el tema de que en ambos casos pues no tenemos todavía el engrose de la sentencia porque todavía está por publicarse, entonces también decir pues que aquí estamos por parte de GIRE felices de continuar la discusión y particularmente si consideran útil hacerlo una vez que tengamos la sentencia para tener elementos más firmes de discusión, pues con muchísimo gusto. Oye, Isabel, y nada más antes de cerrar, a lo que señalaba Mina, algo brevemente, es decir, el problema son estas agencias lucrativas. ¿Podrías comentar algo como para sí, pues decir que creo que sí, esto es algo que quizás hace falta que discutamos, si no fue algo presente en la discusión, sí en la que ya mencionaba Melissa del amparo en revisión, pero no en la acción de inconstitucionalidad, básicamente porque tampoco estaba presente en la acción original de la procuradora, entonces también había un límite a los temas a los que podía entrar, digamos, la Suprema Corte. Sí es un tema importante, la intervención de las clínicas y agencias. Yo no diría que de entrada la solución tendría que ser prohibir su intervención. Creo que incluso en países, por ejemplo, el Reino Unido, donde se establecen estos acuerdos como altruistas, precisamente para velar por los diferentes términos del contrato y la relación entre las partes y demás, existen agencias no lucrativas que intervienen en el asunto. Entonces, yo diría simplemente matizar esto. Creo que sí, en ocasiones los abusos son perpetrados por las clínicas y agencias, pero en otras ocasiones estos intermediarios
sí son importantes, digamos, incluso también en estas situaciones de extrema desigualdad. Entonces, habría mucho que discutir al respecto. Todavía esto no es algo que esté establecido en ninguna legislación, ni tampoco en la discusión de la Corte, pero sí da para una discusión muy rica de cuál es el papel que pueden o deben fungir. Gracias. Héctor pide la palabra, ahora sí la última, pero también pues es alguien que ha estudiado mucho este tema. Para hacer un comentario. Hablamos mucho de Tabasco, las sentencias están en análisis de la legislación de Tabasco, etcétera. Yo tengo un estudiante de doctorado que su tema es precisamente el de maternidad subrogada. Fuimos a Tabasco y ya no pudimos encontrar mujeres gestantes a partir precisamente de la modificación del Código Civil. Lo que mi estudiante encontró es que este fenómeno está dando, pero a pastos en la Ciudad de México. De hecho, las entrevistas que tiene ella, todas son de la Ciudad de México o el Estado de México. Y encontró un poco de todo, ¿eh? Mujeres que han gestado para extranjeros, mujeres que han gestado para parejas homosexuales, mujeres que hay una mujer que además de que fue gestante, ahora se está convirtiendo como en la intermediaria, digamos, ¿no? Y entonces el tema está bien patente, bien fuerte, pero está en otro lado, curiosamente, en la Ciudad de México. Era mi comentario. Gracias. Bueno, pues vamos a cerrar por tiempo, porque no por falta de interés y por falta de comentarios, pero agradecemos mucho la oferta para dejar esto abierto y para que puedan venir en otra ocasión, quizá cuando estés los dos engroses o bueno, según lo que vaya surgiendo, porque después la realidad pone los temas cuando no los esperamos también. Muchas gracias, Isabel, Melissa, también a Ingrid y también a Pedro y bueno, pues a todos, porque yo creo que sí fue un seminario muy rico y bueno, tocamos puntos muy interesantes y controvertidos que tenemos que seguir reflexionando y discutiendo. Entonces, bueno, pues. Gracias. Saludos. Gracias a todos. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Bye. muy bien. Cuídense. Bye.